cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Todos nosotros nos asociamos o de alguna manera nos interrelacionamos con personas afines, a veces a nuestros intereses espirituales, intereses sociales, intereses laborales. ¿No? Pero Santiago nos habla y dice, no, pero en la comunidad, en lo que es la iglesia, no puede haber favoritismos, no puede haber privilegios. Y él lo plantea de esta manera. Voy a seguir usando, como lo estamos haciendo estos domingos, la nueva traducción viviente, que como decíamos el viernes, después de leerlo no sé si hace falta predicar. ¿No? O sea, después de leerlo creo que haría falta cerrar esto y directamente irnos con esto a casa, pero sí vamos a estar reflexionando un poquito. Dice Santiago capítulo 2, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Mire cómo empieza. Dice, ¿cómo pueden decir, dice Santiago, que tienen fe en el Señor si favorecen a algunas personas o a otras? Evidentemente, como veníamos diciendo, existen afinidades. ¿No? Muchas veces en las iglesias los adultos mayores se congregan y tienen una actividad, los jóvenes una actividad, a veces los hombres por un lado, las mujeres por el otro, los músicos, van charlando porque hay una afinidad. No se refiere a esta afinidad, se refiere a la actitud del corazón en la cual preferimos a algunas personas por su cultura, por su estatus social, por su apariencia física, y preferimos estar con ellos y preferimos aún, mire, que la iglesia se llene de esta gente, porque hay otra gente que veo que no es tan linda, otra gente que está bueno que conozca a Cristo, pero hay otros lugares donde puede ir. Santiago dice, cuidado, acá en esto estamos probando la fe. Y Santiago dice, ¿cómo pueden decir que tienen fe si favorecen a algunas personas más que a otras? Por ejemplo, y empieza a poner un ejemplo, y me gusta, ¿no? Porque es bien, uno dirá, hasta criollo, porteño, ¿no? Como dice esta versión. Supongamos, dice, no sé cómo lo tiene en Reina Valera, pero acá dice, por ejemplo, supongamos, es una suposición, no pasa esto. Puede pasar, dice, pero no, supongamos. Dice que entra, dice que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Me gusta cómo está esta versión, porque pone los dos extremos, ¿no? Muestra los dos extremos. Cuidado, no está diciendo que no hay que venir bien vestido a la iglesia. No, venga bien vestida a la iglesia. Yo me acuerdo, muchos años, uno le gustaba, cuando se usaba más que ahora, hoy la mayoría de nosotros, yo simplemente por el hecho de estar al frente, pero generalmente venimos también con ropa informal, ¿no? Pero había un tiempo, ¿se acuerda? Usted, quizás los hermanos adultos, sí, en aquella época todos venían con trajecito, las hermanas buscaban el mejor vestido, se tenían que prepararse porque iban a ir a la iglesia a adorar al Señor. No estoy hablando de eso, era lindo, y es bueno, y está bueno, ¿no? O sea, si usted tiene que tener un encuentro con alguna personalidad, podríamos decir humana, usted se va a preparar, el hombre va a pasar por la peluquería, se va a afeitar, se va a poner un buen traje, las mujeres se preparan, un casamiento, un evento social. No está mal eso. Pero acá Santiago está hablando, dice, supónganse, dice, porque en aquella época pasaba, cuando habla de ricos, habla de gente excesivamente rica frente a otros con una gran necesidad.
¿Se acuerda de la parábola de Jesús? Jesús hablaba del rico y Lázaro, el rico que vivía con vestido de púrpura y haciendo banquetes, ¿no? Y el pobre Lázaro ahí buscando las migajas. Él cuando Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, enseña y dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Usted me dirá, bueno, pero Lucas dice los pobres en espíritu. Bueno, sí, pero si usted se fija en el texto se va a dar cuenta que espíritu está con letra minúscula. Así que no habla de espiritualidad, no habla del pobre o carente de fe o de una relación con Dios. El pobre de espíritu es la persona abatida, es la persona que no puede más. Y por eso es muy probable que en estos tiempos personas que han entrado dentro de un margen de pobreza se sientan agotados, que no pueden más. Qué mejor lugar que estar que donde Cristo es predicado, que donde la presencia de Dios está ahí. Pero Santiago dice, supongamos que entra entonces alguien que viene a la iglesia como para lucirse. Dice, y entra un hombre y él recalca encima, dice, con ropa, dice, no solamente vieja, con ropa sucia. Quizás alguien que dejó el colchón acá a la vuelta, podríamos decir en nuestro tiempo, ¿no? Pero como dice Santiago, es una suposición. Supongamos esto. Dice, y entra, y ustedes le dicen, les habla a los hermanos, dice, y si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, y al pobre le dicen, mira, vos podés quedarte de pie allá o sentarte en el piso. ¿Acaso, y me encanta cómo está esta traducción, es muy actual, dice, esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¡Wow! O sea, que no es por el solo hecho de estético. Dice, no. Dice, porque si alguien quiere usar la iglesia para lucirse, para mostrarse, dice, cuidado, hermanos, esto ya es malo. Porque si hay hermanos que vienen de humilde condición, dice, y ustedes los ponen allá, dice, esto proviene del corazón. ¿Cuáles son tus juicios? ¿Qué mira tus ojos? Porque el Señor no ve como mira a nosotros, Él mira el corazón. Y quizás aquel que ellos le dirían, quédate ahí de pie, es ese corazón sediento de Dios, necesitado del Señor, porque no tiene otra cosa. Por eso Santiago dice después, no son estos los pobres los que fueron elegidos para ser ricos en fe, porque no tienen otra cosa. Pero nosotros tenemos que hacer como decía Pedro, mira, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y esto es a Cristo. Y esto es a Cristo. Y Santiago dice, en esto Dios también prueba nuestra fe. En esto Dios también prueba nuestra fe. En cuanto a la forma en que pensamos y nos relacionamos con aquellos que quizás no forman nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, nuestro entorno laboral, pero que son almas por las cuales Cristo murió, y como iglesia estamos plantados en este lugar para recibirlos, para enseñarles la palabra de Dios, para compartirles el Evangelio y que encuentren sentados en estos bancos la paz, el consuelo, la fortaleza que solamente puede dar la palabra de Dios. Y Santiago le seguía hablando a esa congregación, y les dice, escúchenme, amados hermanos, dice, por supuesto que hacen bien cuando obedecemos la ley, dice, pero si ustedes, dice, en esto fallan, piensen que es como que estamos fallando en todo. Y él da un ejemplo, dice, si la palabra de Dios dice, no cometas adulterio, pero no mates, dice, si vos matás, dice, te haces cargo de todo. Dice, así que en esta actitud, en este trabajar el corazón, el Señor prueba nuestra fe. Dice Levítico capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no fue una frase que la acuñó Jesús. Que Jesús decía, bueno, oigo, ¿sobre qué puedo enseñar? Voy a decirles esto. No, estaba en la palabra de Dios. Levítico capítulo 19. Y dice también en el versículo 15 del capítulo 19, dice, cuando juzgues, dice, no tendrás ni
favoritismo para el rico ni favoritismo para el pobre. Siempre con justicia. Siempre tu trato debe ser con justicia. Por eso Dios, nuestro Dios, es un Dios de justicia, donde el trato que merecen las personas es el trato que merecemos todos por solo hecho de tener en nuestro interior, en nuestro espíritu, la imagen de Dios. Porque a imagen de Dios fuiste hecho, fuiste hecha. Y como iglesia, eso es lo que debemos ver, eso es lo que debemos respetar, eso es lo que debemos valorar. Así que sigue pensando en esto nuestro hermano Santiago. Y dice entonces, y puede verlo en el versículo 12, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerde que serán juzgados por la ley que los hace libres. Y mire qué duro, versículo 13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. No, y es palabra de Dios, esto no lo invento yo, está en la Biblia, búsquelo, ya lo tiene expresado de otra manera, pero el sentido es esto: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Se acuerda cuando vimos escatología, que hablamos del tribunal de Cristo? En que usted y yo íbamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. No para ver si somos salvos o no, sino para ver cómo el Señor va a tratarnos en la eternidad. Como decíamos el viernes, si le van a dar una corona que hay que llevarla entre tres, o le van a dar una coronita y una lupa para que usted mire, la pueda identificar. Porque dice el Señor, con la medida con que medimos, seremos medidos. No juzguéis, nos dice el Señor. Y Santiago se hace eco de todo esto. ¿Por qué? Porque entiende que todos estos principios fueron principios que Jesús enseñó. Y mire, que Él llama al Señor Jesucristo, glorioso Señor Jesucristo. Y era el hermano. Yo pienso, yo no tengo hermanos, pero ustedes que quizás tienen hermanos, ¿no? Miren si su hermano hubiera sido el Mesías. Y usted le llamarían el glorioso Señor. Sin embargo, Santiago tiene esta visión. Quizás sea la persona más autorizada en toda la Biblia de llamar a Jesús de esta manera, porque él lo vio desde chiquito, compartió con él, jugó con él, creció con él, lo escuchó hablar en la mesa, lo vio en su cotidianeidad. Sin embargo, Santiago, que podría haber dicho, bueno, estas son las cosas que mi hermano, no, mi hermano no, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es Dios hecho hombre, es la luz que alumbra a todo hombre. Es el que nos vino a buscar para morir por cada uno de nosotros y para que nosotros vivamos conforme a las buenas obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Decíamos el viernes, ¿ya sabés cuáles son esas buenas obras que Dios preparó para vos? Porque hay algunas que preparó para vos que no son las que preparó para mí. Hay algunas buenas obras que Dios tiene y que solamente vos las podés hacer, preparadas por vos. Para eso te prepara, para eso está trabajando con vos, para eso te hizo llegar a este lugar, para eso te hizo escuchar tantos mensajes, para eso te hizo servir, para eso te hizo aún enseñar, para eso te hizo aún predicar desde este lugar. ¿Por qué? Porque hay obras, hay cosas, hay experiencias que todavía tenemos que vivir porque Dios las preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que vos y yo las experimentemos, conforme a su palabra. Por eso prueba nuestra fe. Por eso prueba nuestra fe. Y nuestra fe debe ser probada, entonces, desde el contexto del no favoritismo, sino de la justicia, del amor, de la forma en que Jesús nos enseñó, a través de actos y acciones que demuestren un corazón cambiado. ¿Se acuerdan del mensaje de Juan el Bautista? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Está bueno que te arrepientas, está bueno que reconozcas que sos pecador, pero ahora Jesús le decía, bueno, ahora andá y no peques más, pues si reconocés que sos pecador y seguís haciendo lo mismo, tenemos un problema. Andá y no lo hagas más.
Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Santiago nos dice, la fe sin esas obras está muerta. Está muerta. No es una fe que sirva. ¿Te vas a salvar? Sí, te vas a salvar. Te vas a salvar. Te vas a salvar. Pero cuidado, fuimos salvados para andar en este camino y actuar según la palabra de Dios. Santiago continúa hablando y nos dice que la fe sin buenas acciones está muerta. Mire, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¡Wow! ¿De qué le sirve? Dice, ¿de qué te sirve? Dice Santiago. ¿De qué te sirve? Es como Pablo habla y en un momento dice que si no tiene amor, dice, no soy nada. Puede hacer un montón de cosas, pero si no tiene amor le va a servir al otro. Dice, a mí no me va a servir para nada. Y Santiago sigue esa misma línea de Pablo. Si tu fe no es una fe que se trasunta, que se muestra en buenas acciones, es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe chiquitita. Por eso es importante que prestemos atención a estas llamadas que Él nos hace. Por eso tu fe es probada, porque cuando tu fe es probada, es metida en el crisol, es metida en el horno, es cuando tu corazón comienza a ser transformado más y más a la imagen de Cristo. Él mismo fue probado. ¿Se acuerdan? Antes de ir a la cruz, no tenía ganas de ir a la cruz. Jesús no se apasionaba por ir a la cruz. Él ponía su vida, Él la volvía a tomar. Pero Padre, no hay otra forma. Mi alma está triste hasta la muerte, decía el Señor. Y su sudor, dice el evangelista, eran como gotas de sangre. Padecimiento, estaba siendo probado. Estaba siendo probado. Y aún en la cruz, aquellos que pasaban por enfrente le decían, si sos el Hijo de Dios, bájate. Tentado a no cumplir la buena obra que Dios había preparado de antemano para el que su Padre tenía reservado para él. Y si él quedó en la cruz, si él fue a la cruz sabiendo, consciente de que era todo lo que iba a vivir, del sufrimiento que iba a padecer, fue a la cruz, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? ¿Cuánto más nosotros debemos permanecer firmes en las situaciones en las cuales Dios nos pone? ¿Sabe? Nuestra carne, nuestra carnalidad tiende a escapar. Tengo un problema en la iglesia, me voy de la iglesia. Tengo un problema con alguien, no le hablo. Tengo un problema acá, me cambio de trabajo. Me esquivo, me voy. Si usted lee los memes en las redes, si esta gente tóxica, no te juntes con ellas. Si esta relación es así, déjala. Sin embargo, el Señor nos llama a resistir, a que tu resistencia en la fe crezca. ¿Por qué? Porque Él no retrocedió. No somos de los que retrocedemos, dice el escritor sagrado. Y aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino. Así que somos de los que vamos para adelante. Somos de los que resistimos. Somos de los que en fe somos fortalecidos, sea la prueba que nos toque vivir. Y Santiago continúa diciendo, y con esto finalizamos, estamos finalizando en esta mañana, él comienza a hablar de la fe sin obras. Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase, otra vez pasa la suposición. El primero era el favoritismo, ahora es la fe sin obras. Dice, supóngase, ¿no? Una manera de decir, puede ser, vamos a tomar como ejemplo. Dice, supóngase, dice que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Fíjense que no dice alguien, dice un hermano o una hermana. Está hablando dentro de la comunidad de creyentes, está hablándole a cristianos. Suponete que lo ves, que no tiene que comer ni qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, bueno, adiós, tenga una buena semana, que tengas un buen día, abrigate mucho y alimentate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? El Santiago nos vuelve a través de este absurdo, de esta suposición,
de esta posibilidad, nos vuelve a llamar la atención y nos vuelve a decir, hermano, hermana, hacé las obras de la fe, porque sos salvo, no para salvarte, porque ya sos salvo en Jesús. Hacé, cumplí, aprendé, enseñá, viví, experimentá las buenas acciones de la fe. Y termina diciendo, me pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de Rahab, pero termina este pasaje, Santiago, diciendo, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Un espíritu sin cuerpo es un fantasma. Y un cuerpo sin espíritu es un cadáver. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos su espíritu. Vos y yo somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos su espíritu. Nos equipó con todo. Por eso Pablo decía, miren, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, sé vivir perseguido, sé vivir en paz. Dice, ya estoy curado, como podría decir, ya estoy curado de espanto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya está, dice, ya no, ¿qué más me puede pasar? Aún los hermanos cobrando fe con mis prisiones, dice Pablo, ¿no? Dice, azotado 3 veces, ¿se acuerda? Dice, naufragios, descolgado de un muro, apedreado, y él seguía adelante. ¿Cuánto más nosotros? Que tenemos la bendición de cada domingo estar en este lugar, calentitos, con buena iluminación, con una Biblia, sea un libro, una tablet, una compu, un celular, como quieras. Tenemos tantos privilegios dados de parte de Dios. ¿Cómo no andar en estas buenas obras que Él nos preparó de antemano? Entonces, cuando estamos así con las puertas abiertas y entra una persona, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo le recibimos? ¿Cómo lo tratamos? Nos desafía a eso. Y nos desafía a pensar, entonces, que cada cosa que hacemos, que decimos, pensamos y nos movemos, prueba nuestra fe y da testimonio de lo que somos. Lo que somos, lo que hacemos, nos define. Lo que haces te define. Que pueda ser definido. El Señor ya te definió en su corazón, vio tu corazón, pero que las personas, que este mundo te defina como alguien que verdaderamente sos sal, sos luz, sos bendición, cuando te acercás, cuando llamas por teléfono, cuando saludás, cuando estás con otro. La fe sin obras es muerta. Hacé las obras de la fe y viví para Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Oramos.